Hola, ¿qué tal debuggers? Bienvenidos a este mini curso donde vamos a tratar todo lo que es la concurrencia en Java y vamos a empezar hablando de lo que es la clase thread y la interfaz runnable. Antes de empezar quisiera definir qué es un hilo y bueno, un hilo en Java es un objeto con capacidad de correr de forma concurrente el método run. Aquí hay dos cosas que quiero señalar. Primero que nada, un hilo es un objeto. Muchas veces cometemos el error de decir que un hilo es un proceso y esto no es verdad. Y bueno, lo segundo es que corre el método run y el método run es el método que implementa la interfaz runnable. Entonces, bueno, en cierta manera es como tener dos programas para el mismo código. Esto que quiere decir que podemos correr nuestro método de manera simultánea. Aquí tenemos un ejemplo y bueno, supongamos que este es un programa tradicional, por ejemplo un Hola Mundo, y este es un programa concurrente. Entonces, el cuadrito azul representa todo nuestro programa, el círculo gris representa el método run de la interfaz runnable y bueno, estos ovalitos podrían ser diferentes métodos que llame el método run. Entonces, en un programa secuencial pues no tenemos más que un único thread que se llama el thread main y en ese thread corren todos nuestros métodos. Cuando hacemos un programa que sea concurrente, creamos diferentes threads para correr el mismo método de manera simultánea. Y bueno, dicho esto, vamos al código. Para ejemplificar esto, imaginemos que tenemos un sistema donde creamos sesiones para nuestros usuarios y podemos tener múltiples sesiones al mismo tiempo, o sea, tenemos que tener estas sesiones de manera concurrente. Entonces, para eso creé el método startSession que recibe el username. Ahora lo que voy a hacer va a ser crearme un thread para poder hacer esto de manera concurrente. Lo que voy a hacer es que lo voy a llamar session thread. Y esta clase ahorita no es un hilo por sí solo, pero para que pueda ser un thread lo que vamos a hacer es extender de la clase thread. Y con esto tenemos suficiente para que esta clase sea un hilo y pueda ejecutarse de manera concurrente. Ahora lo que voy a hacer va a ser crearme un par de propiedades privadas. Me voy a crear el servicio de session thread, que es el servicio que manda a llamar pues las nuevas sesiones. Y me voy a crear un username porque recuerden que nuestro servicio session thread recibe un username para iniciar la sesión. Entonces voy a crear un atributo privado, un string que va a ser el username. Ahora lo que voy a hacer va a ser crearme un constructor. Este constructor va... Bueno, antes de esto quiero mostrarles algo. La clase thread implementa la interfaz runnable directamente. Entonces, por ende, esta clase thread tiene el método run. Y si recuerdan la presentación, el método run se puede ejecutar de manera concurrente. Y bien, ya dicho esto, ahora sí voy a iniciar a crear un constructor. Entonces, voy a generar un constructor. Y estos constructores que tenemos acá son de la clase thread, de la superclase. El que voy a hacer acá es el que recibe un nombre. Este nombre va a ser el nombre del hilo. Entonces, y voy a usar el username de nuestra clase propia. Entonces, con esto tenemos este nombre va a ser el nombre de nuestro hilo y este va a ser el username para el método session service. Ahora lo único que me queda es iniciar session service. Esto va a ser igual a new session service. Y listo. Ahora lo que voy a hacer va a ser sobreescribir el método run. Para hacer esto, pues el método run es un public void, se llama run, no recibe ningún argumento y listo. Lo que le voy a poner aquí también es que es un override para decirle que este es un método que viene de la superclase. Y aquí lo primero que va a hacer va a ser imprimir el hilo actual. Entonces vamos a poner que este método se está corriendo run in thread y aquí le vamos a poner el nombre del hilo. Y para obtener el nombre del hilo se hace mediante el método estático de la clase thread que se llama currentThread, o sea el hilo actual, y el getName. Con esto obtenemos el hilo. Ahora sí a iniciar una sesión. Para iniciar una sesión llamamos a nuestro this.sessionService.startSession y le pasamos este username que le pasamos por el constructor. Y listo, con esto esta clase ya es un hilo. Ahora lo que voy a hacer es irme a la clase que tiene el método main y lo primero que voy a hacer va a ser iniciar pues varios hilos. Para hacer esto voy a hacer un for y voy a hacer un for que se repita 100 veces para crear 100 hilos. Lo que voy a hacer va a ser crear un objeto de tipo intStream, lo voy a llamar range y esto va a ser igual a new intStream y aquí va a elegir un rango. Aquí le voy a dar del 0 al 100 para decirle que me cree 100 elementos y lo voy a recorrer con un bucle for each. Entonces con el for each estoy recorriendo y voy a tener mi iterador y este iterador pues lo que hace es que es como for normal, empieza del 0 y termina en el 100. Y listo, con esto ahora lo que voy a hacer va a ser crearme un objeto de tipo session thread y lo voy a inicializar como new session thread. Ahora si recuerdan, mi session thread recibe por constructor dos cosas, el nombre del hilo y el nombre del usuario.
Entonces lo que voy a hacer es primero darle un nombre al hilo. Para darle un nombre al hilo pues le voy a dar myThread. Y pues para que sea un nombre diferente le voy a poner un guión y lo voy a concatenar con el iterador para que vaya aumentando del 0 al 100. Y luego voy a darle un nombre al usuario. Le vamos a poner user diagonal y le vamos a poner igual el iterador. Entonces vamos a crear diferentes usuarios y vamos a crear diferentes threads. Cada uno en un diferente thread. Y dicho esto, pues ya tenemos creado nuestro session thread. Ahora para iniciar el session thread lo que vamos a hacer es que vamos a usar el método .start y con esto empezamos a lanzar los hilos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que vamos a lanzar 100 hilos simultáneamente, pero antes de esto quiero imprimir algo importante. Vamos a imprimir antes de que se inicien a crear, recuerden, los hilos se crean aquí en la línea 18, pero antes de iniciar esto vamos a imprimir el current thread. Entonces vamos a ponerle start with thread y aquí lo que vamos a hacer es imprimir el nombre de nuestro hilo actual. Entonces igual recuerden, clase thread.currentThread.getName. Entonces aquí primero vamos a imprimir pues debe ser el thread main y ya después empiezan a crear nuestros hilos que debe ser myThread 1, 2, 3 hasta llegar al 100. Entonces vamos a levantar el proyecto y vamos a ver qué sucede. Y bueno, ya terminó y lo que podemos ver principalmente es que empezamos con el thread main y que a partir de aquí se empezaron a crear diferentes threads del 1 al 100 y se crean de forma aleatoria porque los hilos pues no siguen un orden tal cual. Entonces, como pueden ver, esto se crea de manera aleatoria y creamos pues 100 procesos que se corren de manera concurrente. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en vez de crear una clase que sea de thread vamos a crear directamente el método run a través de Runable. Entonces voy a borrarme todo esto que está aquí y nomás voy a dejar el for each. Ahora lo que voy a hacer es que voy a crear un objeto de la interfaz Runable. La voy a llamar myThread mejor, porque al final de cuentas esto va a ser un thread y esto va a ser igual a, y aquí lo que voy a hacer es crearme una implementación de Runable, el método run, que pues, si te dan cuenta es una interfaz funcional. Y al ser una interfaz funcional lo podemos hacer mediante expresión lambda. Entonces voy a crear una expresión lambda aquí y con esto voy a meter todo lo mismo que hicimos allá. Primero que nada voy a imprimir el hilo con el que estamos trabajando. Entonces vamos a poner lo mismo que habíamos puesto acá, run y thread, y le vamos a dar el nombre actual. Entonces recuerden que concatenamos con la clase thread.currentThread.getName. Eso es lo primero que voy a hacer. Ahora lo segundo que voy a hacer va a ser crearme un session service. Entonces me voy a crear un session service. Recuerden que el session service recibe el nombre del username. Entonces lo voy a hacer aquí abajito y me voy a crear un session service y igual le va a pasar el usuario y con el iterador para que se vayan creando nuevos usuarios que sean diferentes. Ahora lo que voy a hacer, y esta es la diferencia con el método anterior, es que voy a crearme un objeto thread y lo voy a llamar thread. Este le voy a cambiar el nombre, en vez de le voy a poner myRun, de Runable, y le voy a llamar myThread. myThread, y esto va a ser igual a, bueno, a new thread. Entonces vamos a crear un new thread y esto, como pueden ver, recibe dos cosas. Bueno, tenemos diferentes constructores y aquí tenemos uno que implementa Runable y un name. Este nombre es el nombre del hilo. Entonces vamos a crear este constructor y bueno, nuestra interfaz de Runable es esta que se llama myRun y el nombre del hilo pues va a ser myThread y el nombre del iterador, pero esto es un string. El nombre del iterador y listo. Con eso ya tenemos el thread y lo que podemos hacer ahora es llamar al método start igual que en la ocasión anterior y con esto ya estaremos lanzando diferentes threads. Entonces vamos a iniciar ahora el programa y vamos a ver qué sucede. Y como pueden ver, prácticamente el resultado es el mismo. Iniciamos con el método main y empezamos a crear diferentes threads. Y bueno, la diferencia es que aquí no tenemos que crear una clase que extendiera de thread como esta, sino que directamente implementamos la interfaz Runable aquí
y empezamos a crear, le pasamos la interfaz Runnable al constructor del nuevo hilo, el nombre del hilo, y pues básicamente hicimos lo mismo pero con menos código. Y bueno, eso sería todo, nos vemos en el siguiente video, muchas gracias, hasta luego.